entiendan el rol que está jugando la Asamblea Nacional. Dejen de estar atacando a la Asamblea Nacional. Y desde aquí le digo al presidente de la República, Nicolás Maduro, le exigimos hechos de paz y de civilización. Ya basta de un discurso que divide, en un discurso que lejos de buscar la cooperación y el diálogo, permanentemente están buscando desconocer el diálogo que se implantó por la vía universal, directa y secreta el pasado 6 de diciembre. Aquí hay un contenido realmente sublime en este proyecto de acuerdo, presidente. Y yo creo que esta Asamblea Nacional, que no está rezagada, que no le está dando la espalda a los valores y a los principios, da un paso más hoy para que, interpretando ese sentido del mensaje papal en el domingo de resurrección, nosotros realmente busquemos la salida de la cooperación para buscar la solución a los problemas básicos de la comunidad y del pueblo venezolano. Así puede que, colegas diputados, someto a consideración de la plenaria este proyecto de acuerdo, que no solamente es el reconocimiento espiritual de lo que nosotros consideramos como valores cristianos, sino que al mismo tiempo es un acuerdo pragmático, porque establece allí soluciones y vías para que ese diálogo sea fructífero y de esa manera busque la solución de todos los problemas. El diálogo es el que nos abre el camino a la paz. La libertad no está antes de la paz ni tampoco después de la paz. No caigamos entonces en ese chantaje totalitario que quiere confundir una cosa con la otra. Viva, como no, el diálogo. Viva Venezuela en este momento y gracias, Santo Padre, porque sus palabras demuestran que no estamos solos. Y debo decir algo que me sale del corazón, porque no ha llegado esa política materialista precisamente al Vaticano. Someto a consideración de la Asamblea y le pido al secretario que lea el proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Qué buena intervención del diputado William Dávila Barrio. Sí. Ustedes lo conocen, fue gobernador del estado Mérida y es un hombre casado con la democracia. Sí. Y fíjense, casado con la paz y con el diálogo. Una cosa realmente necesaria en estos momentos del país. ¿Tenemos a William Dávila con nosotros? Tenemos a William Dávila con nosotros a través del Skype. Por lo general tenemos que hacer una llamada telefónica, que bueno que esta vez la tecnología nos ayudó para poder verlo, aunque sea nosotros lo vamos a poder observar desde aquí, desde nuestros estudios en Miami, pero le recordamos que la señal se ve en todo el mundo, así que le va a hablar a venezolanos y latinoamericanos en cada rincón del planeta. Bienvenido, diputado. Muy buenas noches, gracias Carlos y gracias Carla. Y bueno, lo que está planteado aquí en Venezuela es que realmente ese diálogo sea fructífero, como lo señalamos ahí en la intervención, y no quede como una simple retórica más de esas mesas de diálogo que se han efectuado en los últimos tiempos. Claro, pero fíjense que comentábamos al principio del programa, no es por querer regresar el picante, ¿no?, a esta discusión, porque ya la unanimidad debería darnos cierta complacencia, ¿no?, a todos como venezolanos, porque siempre se ha apostado al camino democrático, al constitucional, al del entendimiento, pero las dudas no vienen por el lado de la oposición y de la disidencia y por supuesto tampoco del pueblo venezolano. Es el gobierno, son las motivaciones que tiene el gobierno para haber levantado la mano y aprobar este acuerdo de diálogo. Eso es lo que siempre nos está preocupando, porque ellos le han apostado desde el principio, desde el comienzo de las gestiones de esta Asamblea Nacional, a la confrontación y al choque de las instituciones. Entonces, por supuesto que nos tenemos que preguntar, ¿qué ganan ellos con esto? Es decir, ¿esto qué es lo que nos revela? Que el gobierno haya aceptado este diálogo. La poca popularidad que tienen, el hecho de que pronto van a tener que aceptar que la transición en Venezuela es inminente e inevitable. Bueno, Carla, el documento original traía pues una serie de propuestas en uno de sus acuerdos, que por eso lo mencioné en mis palabras. Después ya posteriormente, en aras de buscar allí una conciliación semiótica, por decirlo de esa manera, para que el acuerdo saliera por unanimidad, esa parte del acuerdo no quedó, vamos a decirte, expresada de una forma plausible, sino dentro de esa terminología general. Pero lo que sí te quiero decir es lo siguiente y voy a ser concreto. El diálogo en Venezuela tiene que tener condiciones claras. Primero,
si acabamos de aprobar la ley de amnistía, lo primero que debe hacer Maduro es promulgar la ley. Segundo, respetar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no puede estar sometida al chantaje de un Tribunal Supremo de Justicia que se convirtió precisamente en un escuadrón de fusilamiento y pretenden silenciar la democracia silenciando la Asamblea Nacional. Fíjense que una vez que salimos de la sesión, el tribunal entonces declara inconstitucional la reforma a la ley del Banco Central que la habíamos aprobado hace unas semanas atrás. Tercero, ¿por qué no aceptar esa cooperación humanitaria internacional si en Venezuela hay gente que se está muriendo porque no tiene medicina? Cuando tuvimos la visita hace 15 días en Brasil, claro, los industriales y los farmacéuticos, los laboratorios ofrecieron aquí medicinas en Venezuela. El Reino de España igual y otros países de América del Sur. En cuarto lugar, la lucha contra la corrupción. Ahora es que salen todos los días millones tras millones y miles de millones de dólares de dinero depositado en bancas de Europa Central, de Asia y de África. Bueno, y es que eso va a quedar por debajo de la mesa. El diálogo tiene que significar la repatriación de capitales y la condena de esos ladrones y de esos malandros, porque el diálogo no puede significar impunidad. Entonces, vamos a hablar claro en relación con eso, porque es que yo no creo en esas palabras de Nicolás Maduro. Por eso fue que yo en mis palabras les dije, yo le exijo a usted hechos de paz, hechos de diálogo y hechos de civilización, porque es todo lo contrario a lo que hace cada vez que habla. Y en eso nosotros tenemos que tener mucha claridad en la Asamblea Nacional y fuera de la Asamblea Nacional, en la oposición en general, que aquí no se trata simplemente de una cuestión electoral, esto no es una cuestión de un abrazo, esto es un problema de fondo. Si el Papa por séptima vez se refiere a Venezuela, es porque esta sociedad está enferma. Mira lo que pasó en San Cristóbal, lo que pasó en el Valle el Viernes Santo, en el Playón, en medio de una zona que es tranquila. Bueno, esas cosas que están sucediendo en Venezuela, ¿qué vamos a esperar? Un octavo mensaje del Papa cuando ya la situación esté en una etapa terminal en Venezuela. Bueno, ahorita hay posibilidades, ojalá que así lo entienda Maduro, que se siente con Henry Ramos. Henry Ramos es electo por el pueblo, es el presidente de la Asamblea Nacional. Si quieren establecer Maduro realmente con sinceridad, poner en práctica el mensaje pascual y que no quede simplemente con un discurso ahí en la Asamblea Nacional, vamos a ponerlo en práctica ya. Vamos a decretar la amnistía ya, promulgue la ley, ya no le dé más dilación. Respete a la Asamblea Nacional, que cada uno de los poderes asuma la responsabilidad que le corresponde. El Tribunal Supremo de Justicia no puede estar en ese juego permanente de estarle trancando la autonomía constitucional a la Asamblea Nacional. Ahora, diputado, dentro del debate del día de hoy, yo lo he escuchado a usted, escuché al diputado Darle Herrera y también una propuesta por parte del diputado José Gregorio Correa, que hablaba e incluso se dirigió al nuncio apostólico designado por su santidad para Venezuela, el embajador del Vaticano, para decirlo en palabras más claras, pidiéndole que fuera una suerte de moderador, de, si se quiere, anfitrión de las conversaciones de diálogo. ¿Qué opina usted de esta postura del diputado Correa? Bueno, eso ya estaba planteado. Recuérdate que el nuncio vino, estuvo en aquellas mesas de diálogo hace 2 años, cuando estuvieron en Miraflores. ¿Y el nuncio por qué se aparta? Porque yo hablé con él después. El nuncio Aldo se aparta porque simplemente vio que ahí no había sinceridad de parte de las cosas, de parte del mismo gobierno. Si alguien ha estado claro en esta posición de diálogo es la Iglesia, el mismo Papa, como lo acabo de decir, ya esta es la 7ª vez que se refiere a Venezuela. De manera, a mí me parece eso muy bien, es decir, hay que entregarle, este documento hay que entregárselo a la nunciatura, el nuncio es el decano del cuerpo diplomático, esto hay que hacérselo llegar a todos los embajadores, el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, pero nosotros debemos tener una postura clara. Diálogo no significa entreguismo, diálogo no significa complacencia. Claro. Nosotros el diálogo fue dado el 6 de diciembre pasado de manera contundente. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo. Claro. Sí, el pueblo habló clarísimo ese día. Es decir, ahí ya hubo una conversación, ya ahí hubo un pronunciamiento del país. Pero es muy interesante lo que está aclarando. Tenemos que hacer la pausa. Tenemos que hacer la pausa ya, Miguelito. A ver, avísenos. O da chance. Es muy interesante lo que acaba de aclarar, porque no es que vamos a dialogar, y no, hay unas concesiones, hay unas exigencias que está haciendo la oposición. Vamos a seguir conversando sobre eso, pero luego de esta pausa, que sí tenemos que hacer, con el diputado William Dávila. Ya regresamos.